Un niño discapacitado fue despreciado, burlado y humillado por quienes nunca creyeron en él, hasta que la vida lo llevó a convertirse en el médico que un día salvaría a todos aquellos que lo rechazaron. Antes de compartir este relato de injusticia, dolor y superación, cuéntanos desde dónde nos estás viendo y suscríbete para más historias. El viento soplaba con fuerza en una pequeña ciudad, donde las diferencias sociales se sentían en cada esquina. Allí vivía Mateo, un niño de apenas 10 años que usaba silla de ruedas desde muy pequeño, producto de una enfermedad que lo había dejado con movilidad limitada. Su madre, doña Clara, era una mujer humilde que trabajaba día y noche para sostenerlo. Mateo asistía a la escuela pública del barrio, donde los demás niños corrían, jugaban y lo dejaban atrás. No era solo su discapacidad lo que lo hacía diferente, sino también la pobreza en la que vivía. Sus zapatos estaban gastados, sus cuadernos eran donados, y su mochila estaba remendada tantas veces que parecía sostenerse de milagro. Ese lunes soleado, mientras entraba al aula con esfuerzo, algunos compañeros comenzaron a reírse. «Apúrale, que no tenemos todo el día», gritó uno. Otro añadió con burla, «con esas ruedas nunca va a llegar a ningún lado, mucho menos a ser alguien importante». Las risas llenaron el salón y cada palabra retumbó en el corazón del niño. Mateo, con la mirada baja, se limitó a ocupar su lugar al fondo de la clase. Su sueño era ser médico, un sueño que compartía solo con su madre, porque sabía que para los demás era motivo de burla. Mientras copiaba en silencio las palabras de la pizarra, una voz interior le decía que, aunque el mundo lo despreciara, algún día demostraría de lo que era capaz. Pero aquella tarde, una humillación aún más dolorosa estaba por ocurrir, y marcaría para siempre el inicio de su camino hacia el destino que lo esperaba. La clase terminó, y mientras los niños salían corriendo al recreo, Mateo se quedó rezagado, empujando lentamente su silla hacia la salida. En el pasillo, un grupo de compañeros lo esperaba con malas intenciones. ¿Y tú a dónde crees que vas, doctorcito de ruedas? Se burló Lucas, el líder del grupo, hijo de un empresario local que presumía su dinero y poder. «Déjenme pasar, solo quiero ir al patio», respondió Mateo con voz temblorosa. Los niños bloquearon el camino y uno de ellos empujó su mochila al suelo, dejando que sus cuadernos viejos se desparramaran por el piso. Las carcajadas resonaron en los pasillos. «Mírenlo, ni siquiera puede agacharse a recoger sus cosas, ¿así piensa ser médico, ja?», exclamó otro entre risas crueles. El rostro de Mateo se encendió de vergüenza y lágrimas contenidas. Sus manos temblaban, pero no por miedo, sino por la impotencia de no poder defenderse. En ese instante, apareció la maestra Julia, una mujer severa pero justa, que al ver la escena corrió a intervenir. «Basta, ¿qué creen que están haciendo?», gritó con autoridad. Los niños se quedaron en silencio, aunque con una sonrisa burlona que delataba que no sentían verdadero remordimiento. La maestra recogió los cuadernos de Mateo y se los entregó con suavidad, mientras le susurraba. «No escuches sus palabras, Mateo. Tienes un corazón fuerte, y eso vale más que cualquier burla». Mateo bajó la mirada y asintió, aunque por dentro se preguntaba si algún día alguien lo vería más allá de su silla de ruedas. Lo que él no imaginaba era que esa misma tarde sufriría un desprecio aún más profundo, no de sus compañeros, sino de un adulto que debía protegerlo. Al sonar la última campana del día, Mateo salió despacio de la escuela. Su madre lo esperaba en la puerta, agotada después de una larga jornada como empleada doméstica en la casa de un empresario influyente del pueblo. «¿Cómo te fue hoy, hijo?», preguntó con una sonrisa cansada. Mateo respondió con un débil bien, mamá, ocultando el dolor de las burlas. Caminaron juntos hasta la casa donde Clara trabajaba. Ese día debía quedarse más tiempo limpiando, y no tenía con quien dejar a su hijo, así que lo llevó consigo. La mansión era enorme, con jardines impecables y autos lujosos estacionados en la entrada. Allí vivía don Ernesto, un hombre adinerado y arrogante, acostumbrado a mirar por encima del hombro a cualquiera que considerara inferior. Cuando vio entrar a Clara con su hijo en silla de ruedas, frunció el ceño con evidente molestia. «Clara, ¿qué significa esto? ¿Por qué traes a este chico aquí?», preguntó con tono despectivo. «Señor, lo siento. No tengo con quien dejarlo, y no quería faltar al trabajo», explicó ella con humildad. Don Ernesto lo miró de arriba abajo, suspirando con desprecio.
Un niño así nunca servirá para nada. ¿De verdad crees que tu hijo tiene futuro? Lo mejor que puede hacer es aceptar su condición y no soñar con tonterías. Las palabras fueron como cuchillos en el corazón de Mateo. Intentó mantenerse firme, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Clara, con rabia contenida, apretó los puños, pero sabía que si respondía perdería su empleo. Con permiso, señor. Terminaré mi trabajo, dijo en voz baja. Mateo permaneció en silencio, mirando fijamente a aquel hombre que lo había despreciado sin siquiera conocerlo. En su interior, una chispa ardía cada vez más fuerte. Esa noche, al volver a casa, Mateo tomó una decisión: no importaba cuántas veces lo humillaran, un día demostraría que podía convertirse en médico, aunque todos dijeran lo contrario. Lo que no sabía era que esa promesa lo llevaría a enfrentar pruebas aún más duras, donde su fe y su fuerza serían puestas al límite. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Mateo se quedó despierto en su pequeño cuarto de paredes descascaradas. Tenía frente a él un viejo libro de ciencias que había encontrado en la biblioteca escolar. Sus manos pasaban lentamente cada página, sus ojos brillaban con una mezcla de cansancio y determinación. Mamá, yo sé que todos piensan que no puedo, pero voy a ser médico, susurró en voz baja, como si se lo prometiera al universo. Clara entró en ese momento y lo vio estudiando con una lámpara tenue que apenas alumbraba la mesa. Su corazón se estremeció. Se acercó y acarició el cabello de su hijo. Mateo, la vida es dura, y más para alguien como tú, pero si ese es tu sueño, yo estaré a tu lado siempre. No importa lo que digan los demás. Los días comenzaron a transformarse en un desafío constante. Mientras los otros niños corrían en el patio, Mateo aprovechaba para quedarse en la biblioteca, repasando cada libro que encontraba. No faltaban las burlas. Miren al doctor de juguete. Gritaban algunos. Con esas ruedas no va a salvar a nadie. Cada palabra lo hería, pero también lo hacía más fuerte. Mateo empezó a anotar en un cuaderno sus metas: aprender de anatomía, mejorar en ciencias, y sobre todo, nunca rendirse. Pasaron los años, y aunque el camino era lento y doloroso, su mente se afilaba como un diamante bajo presión. Sin embargo, el destino le tenía preparada una prueba mucho más difícil, una que pondría en juego su fe y la salud de la persona que más amaba. El invierno llegó con un frío implacable. Las paredes de la pequeña casa apenas podían detener el viento helado que se colaba por las rendijas. Clara seguía trabajando jornadas largas en la mansión de don Ernesto, limpiando y cargando peso a pesar de que su cuerpo ya mostraba signos de agotamiento. Una noche, al regresar a casa, comenzó a toser con fuerza. Mateo corrió hacia ella. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó con voz alarmada. Clara intentó sonreír para no preocuparlo, pero su piel estaba pálida y su respiración agitada. «Es solo un resfrío, hijo, nada más», respondió débilmente, antes de caer sobre la cama. Los días siguientes, la tos se hizo más fuerte y la fiebre no cedía. Mateo, desesperado, buscó remedios caseros, pero nada funcionaba. En la escuela, apenas podía concentrarse pensando en el estado de su madre. Una tarde, decidió armarse de valor y acudir al hospital del pueblo. Entró con dificultad, empujando su silla por los pasillos hasta llegar a recepción. «Por favor. Necesito un médico para mi mamá. Está muy enferma», suplicó con voz temblorosa. La recepcionista lo miró con indiferencia. «¿Tiene dinero para pagar la consulta?». Mateo tragó saliva. «No, pero es mi madre, necesita ayuda urgente». La mujer torció los labios en un gesto frío. «Sin pago por adelantado no se puede hacer nada». «Lo siento». El corazón de Mateo se rompió en 1000 pedazos. Vio cómo otros pacientes eran atendidos, mientras él se quedaba ahí, invisible, como si su vida y la de su madre no valieran nada. Esa noche, entre lágrimas, tomó una decisión aún más firme: si nadie quería salvar a su madre, él mismo se convertiría en el médico capaz de hacerlo algún día. Pero el camino que le esperaba sería aún más cruel, porque pronto descubriría que los mismos poderosos que lo despreciaban estaban detrás de los obstáculos que intentaban apagar su sueño. Los meses pasaron, y aunque la salud de Clara mejoraba lentamente gracias a remedios caseros y la fortaleza de una madre que no quería rendirse, Mateo no olvidaba aquella escena en el hospital.
La indiferencia de la recepcionista, la frialdad del sistema, y sobre todo, la impotencia de no poder hacer nada. Ese recuerdo lo acompañaba cada vez que abría un libro. Su meta ya no era solo un sueño, era una misión. Con el paso de los años, Mateo llegó a la adolescencia. Sus notas eran sobresalientes, pero el ambiente escolar seguía siendo cruel. Muchos maestros lo apoyaban, pero había otros que, influenciados por las familias más adineradas, lo miraban con desdén. Un día, durante una exposición en clase de ciencias, presentó un trabajo impecable sobre el sistema cardiovascular. Cuando terminó, el salón quedó en silencio, hasta que una voz sarcástica rompió la calma. Muy bonito, Mateo, pero dime, ¿cómo piensas ser médico si ni siquiera puedes caminar? Las risas estallaron entre algunos compañeros. Mateo respiró hondo, miró a todos con firmeza y respondió. Un médico salva vidas con su mente, su corazón y sus manos, y esas tres cosas funcionan perfectamente en mí. El aula quedó en silencio. Incluso la profesora, emocionada, lo felicitó. Eso es verdadera vocación, Mateo. Pero no todos compartían esa visión. Días después, don Ernesto, el mismo hombre que lo había despreciado de niño, se enteró de las aspiraciones de Mateo. En una reunión comentó con arrogancia. Ese muchacho, el hijo de Clara, jamás será médico. No pienso permitir que alguien como él ocupe un lugar que debería ser para gente preparada de verdad. Las palabras corrieron como el viento en el pueblo, y pronto Mateo se convirtió en blanco no solo de burlas, sino también de obstáculos más serios que amenazarían su futuro académico. Lo que Mateo aún no sabía era que su camino hacia la universidad estaría lleno de puertas cerradas y humillaciones que pondrían a prueba todo su espíritu. El día de la feria vocacional en la escuela llegó. Todos los alumnos estaban emocionados, caminando entre los puestos de universidades que mostraban sus programas de estudio. Había folletos brillantes, pantallas con videos y representantes hablando con entusiasmo sobre el futuro. Mateo, con su cuaderno sobre las piernas, se acercó al puesto de la Facultad de Medicina. Sus ojos brillaban al ver el logo, los maniquíes médicos y las batas blancas colgadas como un símbolo de esperanza. Buenas tardes, quiero información sobre cómo postular a medicina, dijo con timidez pero con convicción. La representante lo miró de arriba abajo, y aunque intentó sonreír, su voz dejó escapar un tono condescendiente. Es una carrera muy exigente, joven, requiere muchas horas de pie, guardias largas, operaciones delicadas. No sé si sea adecuada para alguien como tú. Las palabras cayeron como un balde de agua helada. A su alrededor, algunos alumnos lo miraban con curiosidad, otros con burla. Mateo apretó los dientes, tragó saliva y respondió con firmeza. No necesito mis piernas para pensar ni para aprender. Solo necesito una oportunidad. La mujer, incómoda, le entregó el folleto sin decir más. Pero desde atrás, la voz burlona de Lucas, su antiguo compañero y ahora un joven altanero, retumbó en el aire. ¿Escucharon eso? El inválido quiere ser cirujano. Seguro terminará cortando papas, no cuerpos. Las carcajadas resonaron en el salón. Mateo cerró los ojos por un instante, y aunque sentía como la rabia lo consumía, recordó la promesa que se había hecho aquella noche en la que vio a su madre enferma, jamás rendirse. Salió del evento con el folleto apretado contra el pecho. Afuera, bajo el sol de la tarde, le dijo a su madre con lágrimas en los ojos. Mamá, no importa lo que digan, voy a entrar a medicina. Voy a demostrarles a todos que sí puedo. Clara lo abrazó con fuerza. Y yo estaré contigo en cada paso, hijo. Lo que ninguno de los dos imaginaba era que el verdadero desafío no serían las burlas, sino las barreras invisibles del dinero y el poder, que parecían decididos a cerrar todas las puertas frente a él. La inscripción para el examen de admisión a la universidad había llegado. Mateo llevaba semanas preparándose con libros prestados y apuntes viejos que guardaba como tesoros. Cada noche estudiaba hasta que sus ojos se cerraban de cansancio, soñando con el día en que pudiera vestir una bata blanca. Con ilusión, acompañó a su madre a la oficina de inscripciones. El lugar estaba lleno de jóvenes con carpetas impecables y padres orgullosos con dinero en los bolsillos. Mateo avanzó lentamente en su silla hasta llegar al mostrador. Buenas tardes, vengo a inscribirme para postular a medicina, dijo con voz firme.
La recepcionista revisó los papeles y, sin levantar mucho la vista, comentó. La inscripción cuesta lo equivalente a 3 sueldos básicos. Además, necesitará cubrir materiales y exámenes médicos. Mateo sintió que el piso desaparecía bajo él. Miró a su madre, que llevaba en las manos un pequeño sobre con apenas unos billetes arrugados, fruto de meses de trabajo y sacrificio. Señora, con esto no alcanza ni para la mitad de la inscripción, añadió la mujer con frialdad. Clara bajó la mirada, avergonzada. Hijo, lo intentaremos el próximo año, ¿sí? Pero antes de que Mateo pudiera responder, escuchó una carcajada a pocos metros. Allí estaba Lucas, impecablemente vestido, entregando sus papeles con facilidad. Su padre, el influyente don Ernesto, estrechaba la mano del director de la universidad como si todo ya estuviera arreglado. Miren quién está aquí, el doctorcito de ruedas, ¿también quieres competir? No pierdas tu tiempo, Mateo. Aquí no hay lugar para ti, se burló Lucas con una sonrisa cruel. Las palabras resonaron como un eco en su corazón. La injusticia era evidente, mientras algunos tenían todo asegurado por el dinero y los contactos, él debía luchar contra un muro imposible de escalar. Esa noche, en casa, Mateo rompió en llanto. Mamá, ¿no tenemos el dinero, y si nunca lo logramos? Clara lo abrazó fuerte. No digas eso. Si el camino es más difícil, solo significa que tu victoria será más grande. No te rindas, hijo. Dios abrirá una puerta donde ahora solo ves muros. Y aunque las lágrimas empañaban sus ojos, Mateo juró una vez más que no abandonaría su sueño, aunque tuviera que enfrentarse a un sistema que parecía hecho para dejarlo afuera. Lo que aún desconocía era que, en medio de esa desesperanza, una ayuda inesperada estaba a punto de aparecer en su vida. Al día siguiente, Mateo decidió no dejarse vencer. A pesar del dolor por no poder pagar la inscripción, fue a la biblioteca municipal como siempre. Allí pasaba horas leyendo, estudiando solo, con la esperanza de que algún día ese esfuerzo no fuera en vano. Mientras hojeaba un libro de anatomía desgastado, una voz grave lo interrumpió. Veo que te interesa mucho la medicina, muchacho. Mateo levantó la mirada y se encontró con un hombre mayor, de cabello canoso y ojos bondadosos. Llevaba un maletín de cuero y un abrigo sencillo. Era el doctor Ramírez, un médico retirado muy respetado en la ciudad, aunque ya casi nadie lo recordaba porque había dejado de ejercer hacía años. Sí, señor. Quiero ser médico, aunque muchos piensan que es imposible para mí, respondió Mateo, bajando un poco la voz. El doctor sonrió. Imposible, esa palabra no existe para alguien que estudia con tanto empeño, ¿sabes? Yo pasaba mis tardes aquí cuando tenía tu edad. Y nunca imaginé que algún día llegaría a operar corazones. Mateo abrió los ojos con asombro. ¿Usted fue cirujano? Así es. Hice reconocer la pasión en los ojos de alguien. Tú la tienes. Dime, ¿qué es lo que te detiene? Mateo dudó unos segundos antes de confesar. El dinero, y las personas que creen que no valgo nada. Hoy me dijeron que nunca lograría inscribirme. El doctor Ramírez lo observó en silencio, luego puso una mano en su hombro. Hijo, el dinero es un obstáculo grande, pero no insuperable. Yo puedo ayudarte. Conozco gente que todavía me respeta y puede interceder para conseguirte una beca. Pero lo más importante, es que me dejes enseñarte lo que sé. Si de verdad quieres ser médico, empieza hoy. Mateo sintió que su corazón latía con fuerza. Por primera vez, alguien ajeno a su familia creía en él. Sí, doctor, quiero aprender. Haré todo lo que sea necesario. Ese día marcó un antes y un después. Bajo la guía del doctor Ramírez, Mateo comenzaría un camino de aprendizaje que lo acercaría más a su sueño. Pero al mismo tiempo, su creciente progreso despertaría la envidia de aquellos que juraban verlo fracasar. Las tardes de Mateo comenzaron a transformarse. Mientras otros jóvenes disfrutaban de juegos o fiestas, él pasaba horas al lado del doctor Ramírez, quien lo guiaba pacientemente. En la pequeña casa del médico retirado, improvisaban un consultorio con viejos instrumentos, libros amarillentos y maniquíes de práctica. Ramírez enseñaba desde lo más básico, cómo tomar la presión, cómo escuchar el corazón con un estetoscopio, cómo mantener la calma ante un paciente en crisis.
Recuerda, Mateo, decía el doctor, un verdadero médico no se define por sus manos ni por sus piernas, sino por su mente y su compasión. Mateo anotaba todo con entusiasmo. Cada lección era un paso más hacia la promesa que había hecho años atrás, salvar a su madre y demostrar al mundo que sí podía. Pero mientras él crecía en conocimiento, en la mansión de don Ernesto las burlas se convertían en planes oscuros. Así que el inválido ahora anda jugando a ser doctor. Se burló Lucas frente a su padre. Don Ernesto apretó los labios con desdén. Ese muchacho no puede convertirse en médico. La gente empezará a decir que cualquiera puede lograrlo, incluso alguien como él. Eso sería una vergüenza para familias como la nuestra. Lucas sonrió con malicia. Déjame a mí, padre. Encontraré la forma de hacerle la vida imposible. Se cansará y abandonará. Los días siguientes, Mateo comenzó a notar obstáculos extraños. Sus apuntes desaparecían misteriosamente de la biblioteca, alguien había dañado su silla de ruedas dejándola inservible una mañana, y hasta recibió notas anónimas con frases hirientes, nunca serás nada. Aunque en su corazón sentía miedo, cada golpe lo hacía más fuerte. Una noche, mientras repasaba los apuntes junto a su madre, Clara lo miró a los ojos y le dijo: Hijo, no dejes que el odio de los demás apague tu luz. Si ellos temen verte crecer, es porque saben que ya los estás superando. Mateo apretó el cuaderno contra su pecho y, con lágrimas contenidas, juró en silencio. No me van a detener. Cueste lo que cueste, yo seré médico. Lo que ninguno imaginaba era que muy pronto llegaría el examen de becas, y allí Mateo tendría que enfrentarse cara a cara no solo a la universidad, sino también a los intentos de Lucas por hundirlo definitivamente. El día del examen de becas llegó. El auditorio de la universidad estaba lleno de jóvenes ansiosos, cada uno con su carpeta bajo el brazo y la esperanza de asegurar su futuro. Para muchos era solo un trámite, pero para Mateo era la oportunidad que podría cambiarle la vida. Con esfuerzo, se abrió paso entre la multitud en su silla de ruedas, sosteniendo en su regazo un cuaderno gastado con todas las fórmulas, diagramas y notas que había memorizado durante meses. Su madre lo acompañó hasta la puerta, apretándole la mano. Confío en ti, hijo. Pase lo que pase, yo ya estoy orgullosa de ti, le susurró Clara con lágrimas contenidas. Mateo respiró hondo y entró al salón. Allí, en una de las primeras filas, estaba Lucas, relajado, con una sonrisa de superioridad. A su lado, un grupo de jóvenes de familias ricas lo rodeaban como si fueran sus guardaespaldas. Cuando Mateo pasó cerca, Lucas murmuró lo suficientemente alto para que lo escuchara. Prepárate para fracasar, doctorcito. Este lugar no es para gente como tú. Mateo apretó los dientes y siguió adelante. Se sentó en una esquina, acomodó sus papeles y esperó la señal. El examen comenzó. Las preguntas eran complejas, diseñadas para medir no solo conocimientos, sino también capacidad de análisis. Mientras muchos sudaban y se mordían los labios, Mateo avanzaba con calma, recordando las noches de estudio con el doctor Ramírez. De pronto, notó algo extraño, algunas de sus hojas estaban manchadas con tinta corrida, como si alguien las hubiera alterado. Al revisarlas, descubrió que en varias preguntas habían tachado las opciones correctas, dejándolo en confusión. Miró alrededor y vio a Lucas lanzándole una sonrisa burlona. Había sido él. Mateo sintió un nudo en la garganta, pero respiró hondo. Con paciencia, comenzó a reconstruir cada respuesta de memoria, confiando en lo que había aprendido. El tiempo parecía volar, y cada segundo era una batalla contra el sabotaje y contra su propio miedo. Al entregar su examen, sus manos temblaban, no por inseguridad, sino por la tensión acumulada. Mientras salía del auditorio, escuchó a Lucas reírse con sus amigos. Ese inválido no pasará ni la primera ronda. Mateo cerró los ojos por un momento y se dijo a sí mismo: si este examen es mi destino, no hay trampa que pueda detenerlo. Lo que aún no sabía era que los resultados revelarían no solo su esfuerzo, sino también quién estaba dispuesto a jugar sucio para hundirlo. Una semana después, el auditorio de la universidad volvió a llenarse. Era el día en que publicarían los resultados del examen de becas. La tensión se podía cortar con un cuchillo, familias enteras esperaban escuchar los nombres de los seleccionados. Mateo llegó acompañado de su madre. Su corazón latía con fuerza,
y aunque intentaba mostrarse sereno, sus manos sudaban sobre el cuaderno que siempre llevaba consigo. Clara le acarició el hombro y le susurró. Sea cual sea el resultado, hijo, ya demostraste que vales más de lo que todos piensan. En el escenario, un profesor abrió un sobresellado y comenzó a leer en voz alta los nombres de los becados. Cada vez que un apellido era mencionado, se escuchaban aplausos y gritos de alegría. Cuando faltaban pocos nombres, Mateo cerró los ojos con fuerza. Pensaba en las noches sin dormir, en los insultos de Lucas, en las palabras crueles de don Ernesto, y en la promesa que se había hecho a sí mismo, ser médico a toda costa. El profesor alzó la voz. Y finalmente, el último becado de este año es Mateo González. Un murmullo recorrió el auditorio. Algunos se quedaron en silencio, sorprendidos, otros no podían creer lo que escuchaban. Clara rompió en llanto y abrazó a su hijo con todas sus fuerzas. Mateo, con lágrimas en los ojos, levantó la vista al escenario. Por primera vez, sintió que el destino le abría una puerta. Pero no todos compartían su alegría. Desde el otro lado del salón, Lucas lo observaba con rabia contenida. Murmuró entre dientes. Esto no se quedará así, si él entra a esta universidad, me encargaré de que sea su peor pesadilla. Y junto a él, don Ernesto, con el ceño fruncido, susurró al director de la universidad algo que nadie más escuchó. Asegúrese de que ese muchacho no dure mucho tiempo aquí. La victoria de Mateo era real, pero también el inicio de una batalla mucho más cruel dentro de las paredes de la universidad. El primer día en la universidad fue un torbellino de emociones para Mateo. El campus era inmenso, con edificios modernos, laboratorios relucientes y estudiantes que caminaban con seguridad, vestidos con ropa elegante y mochilas nuevas. Mientras avanzaba en su silla de ruedas por los pasillos, muchos lo miraban con curiosidad. Algunos susurraban entre ellos. ¿Ese chico en silla de ruedas entró a medicina? Debe ser un error, esa carrera no es para alguien así. Mateo respiró profundo y siguió adelante, decidido a no dejarse intimidar. En su primera clase de anatomía, el profesor pidió a los alumnos que se presentaran. Uno a uno, fueron mencionando sus nombres y sus aspiraciones, cirujanos, pediatras, investigadores. Cuando llegó su turno, Mateo habló con firmeza. Me llamo Mateo González. Mi sueño es convertirme en médico y ayudar a quienes no tienen a nadie más que los atienda. Algunos lo miraron con respeto, otros con incredulidad. Pero la voz de Lucas, sentado en las primeras filas, rompió la calma. Qué conmovedor, ojalá la universidad también tuviera un curso de ilusiones imposibles. Las risas estallaron en la sala, aunque el profesor pidió silencio. Mateo, con el corazón acelerado, se aferró a sus apuntes. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que estaba allí para aprender, no para complacer a sus detractores. Ese mismo día, en el laboratorio de prácticas, enfrentó otro desafío. Había que trabajar en parejas para diseccionar un modelo anatómico. Cuando se acercó a un grupo, varios se apartaron en silencio, sin querer compartir con él. Al final, se quedó solo. Pero en ese momento, una joven de mirada amable, Sofía, se acercó y le dijo: Si quieres, trabajamos juntos. Yo creo que lo importante no es cómo llegaste aquí, sino qué haces con la oportunidad. Mateo sonrió con gratitud. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien lo trataba como a un igual dentro de ese ambiente hostil. Mientras se concentraba en la práctica, Lucas observaba desde lejos con una mueca de desprecio. Que disfrute ahora, yo haré que se arrepienta de haber entrado aquí. Lo que Mateo no sabía era que los planes de Lucas y su padre apenas comenzaban, y pronto se enfrentarían a una trampa mucho más peligrosa. Los días pasaban y Mateo comenzaba a adaptarse al ritmo intenso de la universidad. Entre clases de anatomía, química y fisiología, cada jornada era una montaña que escalar. Pasaba horas en la biblioteca, repasando conceptos, y en las noches estudiaba hasta que el cansancio lo vencía. Pero a medida que él avanzaba, la hostilidad de Lucas se hacía más evidente. No soportaba verlo progresar, y menos aún que algunos profesores empezaran a reconocer su esfuerzo. Ese inválido no va a humillarme delante de todos, murmuraba con rabia. Un día, durante una práctica en el laboratorio, Lucas decidió llevar a cabo su primer gran sabotaje.
El profesor había pedido a los alumnos manipular sustancias químicas para un experimento básico de biología. Mateo trabajaba concentrado junto a Sofía, quien siempre lo apoyaba con paciencia. Cuando Mateo se inclinó para anotar un resultado, Lucas, con disimulo, cambió una de las botellas que estaban en su mesa por otra con un reactivo más fuerte. Si Mateo lo usaba, la reacción sería peligrosa. Vamos a ver si el doctorcito es tan listo como cree, susurró con una sonrisa perversa. Mateo tomó la botella equivocada y estuvo a punto de verterla sobre la mezcla, cuando Sofía, que revisaba el manual, notó algo raro. Espera, Mateo, ese no es el reactivo correcto. Este tiene una etiqueta diferente. Mateo la observó con extrañeza y comparó ambas botellas. La diferencia era sutil, pero suficiente para notar que algo estaba mal. Levantó la vista y alcanzó a ver a Lucas observándolo con una sonrisa cínica desde el otro lado del laboratorio. El profesor, al ver la confusión, se acercó. Mateo explicó lo sucedido, y aunque no lo acusó directamente, el profesor frunció el ceño. Alguien quiso hacerte daño. Ten cuidado, hijo. Aquí no todos son lo que parecen. Sofía apretó el brazo de Mateo con preocupación. No estás solo, ¿entiendes? No dejes que te derrumben. Mateo asintió, con el corazón latiendo fuerte. Comprendió que su lucha ya no era solo contra el esfuerzo académico, sino contra enemigos ocultos que deseaban verlo caer. Lo que aún no sabía era que aquel intento de sabotaje era solo el comienzo de un plan más grande y peligroso que pondría en riesgo su futuro dentro de la universidad. Después del incidente en el laboratorio, Mateo redobló esfuerzos. Pasaba más tiempo en la biblioteca y se apoyaba mucho en Sofía y en el doctor Ramírez, quien le seguía dando consejos prácticos y recordándole que la medicina no era solo ciencia, sino también humanidad. Pero mientras Mateo crecía, Lucas y don Ernesto planeaban algo más siniestro. El simple hecho de que Mateo hubiera sobrevivido al sabotaje los enfurecía. Padre, tenemos que sacarlo de aquí de una vez, dijo Lucas con rabia. Tranquilo, hijo. No siempre hay que ensuciarse las manos. A veces basta con un poco de influencia en los lugares correctos, respondió don Ernesto con frialdad. Al día siguiente, Mateo fue citado a la oficina del decano. Nervioso, entró en el despacho, donde lo esperaba un hombre de traje oscuro y mirada seria. Señor González, nos han llegado reportes preocupantes sobre usted, dijo el decano. Mateo lo miró sorprendido. ¿Reportes? No entiendo, señor. El decano acomodó unos papeles sobre el escritorio. Algunos alumnos han presentado quejas formales, asegurando que usted habría cometido irregularidades en los laboratorios. Se habla de manipulación indebida de sustancias y de poner en riesgo a sus compañeros. El corazón de Mateo se detuvo por un segundo. Eso es mentira, yo nunca. El decano levantó una mano. Por ahora no hay pruebas concluyentes, pero entiéndalo, la reputación de esta universidad es delicada. Estará bajo observación. Un error más y quedará fuera del programa. Mateo salió de la oficina con el alma destrozada. En el pasillo, alcanzó a ver a Lucas, recostado contra la pared con una sonrisa triunfal. ¿Qué pasó, doctorcito? Ya te dijeron que tus días aquí están contados. Sofía lo encontró minutos después, sentado en silencio, con los ojos llenos de rabia contenida. Mateo, no puedes rendirte. Ellos quieren que te rompas, pero no puedes darles ese gusto. Mateo apretó los puños, temblando. No voy a darles el gusto. Si quieren guerra, la tendrán. Yo vine aquí para ser médico, y no me sacarán tan fácil. Lo que él aún no sabía era que la siguiente prueba sería mucho más dura, un examen práctico frente a todos, donde Lucas intentaría humillarlo públicamente. La noticia corrió rápido, en la clase de práctica se haría un examen frente a todos los estudiantes. El profesor dividiría a los alumnos en grupos y cada uno tendría que demostrar técnicas básicas de primeros auxilios y anatomía. Para muchos era solo una prueba rutinaria, pero para Mateo era una oportunidad o una trampa. El aula de simulación estaba llena de camillas, muñecos de entrenamiento y equipos médicos básicos. Los estudiantes se ubicaron alrededor, expectantes. Lucas, con su eterna sonrisa arrogante, ya había planeado todo. Algunos compañeros suyos se encargarían de hacer comentarios hirientes para desestabilizar a Mateo. Bien,
Comencemos con Mateo González, anunció el profesor. Todos los ojos se posaron en él. El corazón le latía con fuerza, pero respiró hondo y se acercó a la camilla con su silla. El reto era aplicar correctamente una maniobra de reanimación cardiopulmonar, RCP, en un muñeco. Lucas murmuró en voz alta para que todos escucharan. ¿Y cómo va a hacer compresiones con esas piernitas inútiles? Esto va a estar divertido. Las risas resonaron en el salón. Mateo tragó saliva, pero colocó sus manos firmemente sobre el pecho del muñeco y empezó la maniobra. Su técnica era impecable, brazos rectos, ritmo constante, precisión en cada movimiento. El silencio comenzó a apoderarse de la sala, porque contra todo pronóstico, lo estaba haciendo mejor que muchos. El profesor lo observó con atención y asintió con satisfacción. Muy bien, González. Excelente control de la técnica, ¿ven, jóvenes? La disciplina y la práctica superan cualquier limitación física. El rostro de Lucas se desfiguró de rabia. En un intento desesperado por humillarlo, levantó la voz. ¿Seguro practicó en su mamá enferma, o es que cree que ser médico es un juego? Un murmullo incómodo recorrió la sala. El profesor lo reprendió de inmediato. Basta, Lucas. Aquí no estamos para burlas, sino para aprender. Más respeto hacia sus compañeros. Mateo levantó la mirada, sudando pero con orgullo. Había pasado la prueba y callado, al menos por un momento, las voces que lo despreciaban. Pero en el fondo sabía que Lucas no se detendría. Y tenía razón, lo que vendría después sería un golpe mucho más bajo, algo que pondría en riesgo no solo su futuro, sino también la vida de alguien cercano. Los días siguientes al examen práctico fueron tensos. Aunque Mateo había demostrado su capacidad, los rumores y burlas no cesaban. Lucas parecía más decidido que nunca a destruirlo. Una mañana, durante un descanso en el campus, ocurrió lo inesperado. Un grupo de alumnos se encontraba en la cafetería cuando de repente un joven comenzó a convulsionar. El pánico se apoderó del lugar, los estudiantes gritaban, algunos corrían a buscar ayuda, y otros simplemente observaban paralizados. Mateo, que estaba cerca, reaccionó de inmediato. Se abrió paso como pudo entre la multitud y se colocó junto al chico en el suelo. «Denme espacio», ordenó con voz firme. Sofía, que lo acompañaba, lo ayudó a despejar el área. «Mateo, ¿qué hacemos?» Él recordó cada enseñanza del doctor Ramírez. Con calma, giró al paciente de costado para despejar sus vías respiratorias, revisó su pulso y se aseguró de que no se golpeara contra nada durante la convulsión. Su rostro mostraba concentración absoluta. Mientras tanto, Lucas observaba desde una mesa, con una mezcla de rabia y sorpresa. ¿Qué pretende? Si se equivoca, lo van a expulsar por irresponsable, murmuró a uno de sus amigos. Pocos minutos después, el joven dejó de convulsionar y comenzó a respirar con dificultad, pero estable. En ese instante llegó un médico de la universidad que, al ver lo que había hecho Mateo, lo miró con admiración. Muy bien, hijo. Actuaste con rapidez y seguiste el protocolo correcto. Gracias a ti, este muchacho no sufrió mayores daños. Un murmullo recorrió a los presentes. Por primera vez, muchos miraban a Mateo no como el chico en silla de ruedas, sino como alguien capaz, alguien con verdadera vocación. Sofía sonrió emocionada. ¿Ves? Naciste para esto. Mateo respiró hondo. Sabía que había dado un paso gigantesco, pero también que Lucas no se quedaría de brazos cruzados. Y, en efecto, esa misma noche, en la mansión de don Ernesto, padre e hijo planeaban su contraataque. Uno que podía arruinar no solo los estudios de Mateo, sino también su reputación para siempre. La noticia del acto heroico de Mateo en la cafetería corrió como pólvora por toda la universidad. Profesores y alumnos comentaban lo sucedido, y muchos comenzaron a mirarlo con un respeto nuevo. Por primera vez, su nombre empezaba a brillar más allá de las burlas. Pero en la mansión de don Ernesto, la rabia hervía como un volcán. Padre, todos hablan de él como si fuera un prodigio, ese inválido está robándome la atención que me corresponde. Vociferó Lucas, golpeando la mesa. Don Ernesto lo miró con calma, pero con los ojos llenos de veneno. Tranquilo, hijo. Si no podemos hacerlo caer por incapacidad, lo haremos por escándalo.
Nadie confiará en él si lo acusamos de lo imperdonable. Días después, mientras Mateo estudiaba en la biblioteca, el director lo llamó a su oficina. Al entrar, encontró a varios profesores, al decano, y a Lucas con una sonrisa perversa. Sobre el escritorio había una caja metálica. Señor González, dijo el decano con tono severo. Hemos recibido una denuncia muy seria. Aseguran que usted robó material médico del laboratorio y que lo escondió en esta caja, encontrada en un casillero con su nombre. Mateo abrió los ojos con incredulidad. Eso es imposible. Yo nunca. Lucas lo interrumpió, fingiendo indignación. Yo mismo lo vi entrar al laboratorio esa tarde. Nadie más pudo haberlo hecho. Los murmullos llenaron la sala. El decano lo miraba con desconfianza. Esto es muy grave, González. Si se comprueba, podría ser expulsado inmediatamente. Mateo sintió que el mundo se le venía abajo. Miró a todos y, con la voz quebrada, respondió. Juro que no he robado nada. Están mintiendo. Me quieren destruir porque saben que puedo lograrlo. Sofía, que había corrido al enterarse de la acusación, irrumpió en la sala. Eso no es cierto. Mateo estuvo conmigo esa tarde estudiando en la biblioteca. No pudo haber hecho nada de lo que dicen. El silencio se hizo pesado. El decano frunció el ceño, atrapado entre las versiones contradictorias. Finalmente, dijo. Iniciaremos una investigación. Mientras tanto, González queda suspendido de las prácticas clínicas. Mateo salió de la oficina con el alma rota. Afuera, Lucas lo esperaba con una sonrisa venenosa. Te lo advertí, doctorcito. Aquí no perteneces. Mateo, con lágrimas en los ojos, murmuró entre dientes. Aunque tenga que empezar de cero, no voy a rendirme. Ellos no ganarán. Lo que Mateo aún no sabía era que el destino, en su crueldad y justicia, preparaba una situación inesperada, una en la que su vocación sería puesta a prueba de la manera más real y peligrosa. La suspensión pesaba como una losa en el corazón de Mateo. No podía entrar a las prácticas, ni usar los laboratorios, ni siquiera participar en ciertas clases. Muchos empezaron a dudar de él, otros, en cambio, lo miraban con lástima. Una tarde, mientras se desarrollaba una conferencia en el auditorio principal, el destino volvió a golpear. El lugar estaba lleno de estudiantes y profesores escuchando una ponencia sobre avances médicos. Entre los asistentes se encontraba Lucas, sentado en primera fila junto a su padre, don Ernesto, que había sido invitado como benefactor de la universidad. De pronto, un fuerte estruendo se escuchó. Una lámpara del techo, mal asegurada, cayó sobre el escenario, golpeando a un profesor y dejándolo inconsciente. El pánico se apoderó del lugar, gritos, gente corriendo, algunos tratando de ayudar sin saber qué hacer. Mateo, que observaba desde atrás, reaccionó de inmediato. «Déjenme pasar», gritó mientras avanzaba con su silla entre la multitud. Varios dudaron. «Pero está suspendido», murmuraban. Sin embargo, Sofía lo ayudó a abrirse paso. Al llegar al escenario, Mateo evaluó rápidamente la situación. El profesor estaba inconsciente, con sangrado en la cabeza y dificultad para respirar. «Necesito una gasa, algo para detener la hemorragia, y alguien que me ayude a estabilizar su cuello», ordenó con seguridad. Los estudiantes lo miraron sorprendidos. A pesar de estar suspendido, Mateo actuaba con la calma y precisión de un verdadero médico. Sofía corrió a traer los materiales, mientras él presionaba la herida y daba instrucciones claras. En primera fila, don Ernesto fruncía el ceño, incómodo. Lucas, en cambio, estaba pálido, sin saber qué hacer. El silencio se hizo cuando el profesor empezó a recuperar la respiración. Minutos después, llegaron paramédicos y confirmaron lo evidente: gracias a las maniobras rápidas de Mateo, el hombre seguía con vida. Si no hubiera intervenido de inmediato, el desenlace habría sido fatal. Dijo uno de ellos. Los murmullos se transformaron en aplausos espontáneos. Mateo bajó la cabeza, humilde, mientras todos lo miraban con admiración. Pero en medio de aquel reconocimiento, don Ernesto apretó los dientes y susurró a Lucas. «Este muchacho nos está dejando en ridículo. Si sigue así, nadie creerá nuestras acusaciones. Hay que acabar con él de una vez». Mateo, exhausto pero firme,
no imaginaba que después de ese día su vida daría un giro mucho más grande, porque pronto enfrentaría la oportunidad y el riesgo de convertirse en médico antes de tiempo. El incidente en el auditorio cambió todo. Durante días, en los pasillos de la universidad no se hablaba de otra cosa, el estudiante en silla de ruedas que salvó al profesor. Incluso algunos docentes que antes lo miraban con desconfianza empezaron a reconocer su valor. Una mañana, Mateo fue llamado a la oficina del decano. Entró con el corazón acelerado, temiendo más acusaciones, pero en su lugar lo recibió una sorpresa. Allí estaba el doctor Herrera, director de un hospital cercano y exalumno distinguido de la universidad. Mateo González, he oído lo que hiciste en el auditorio, dijo el doctor, estrechándole la mano con firmeza. Ese tipo de vocación no se aprende en los libros. Quiero invitarte a realizar prácticas de observación en mi hospital. Necesitamos jóvenes con tu pasión. Mateo abrió los ojos con asombro. ¿De verdad? Pero estoy suspendido. El decano carraspeó y, con una mezcla de incomodidad y respeto, aclaró. La suspensión sigue, pero dadas las circunstancias, haré una excepción. Considera esto una oportunidad para demostrar tu compromiso fuera del aula. Mateo no pudo evitar sonreír. Por primera vez, sentía que se abría una puerta hacia el mundo real de la medicina. Las semanas siguientes fueron un torbellino. En el hospital, observó cirugías, emergencias y partos. Aunque no podía intervenir directamente, se mantenía atento, tomando notas y absorbiendo cada enseñanza. Los médicos pronto notaron que sus preguntas eran inteligentes y sus observaciones, precisas. Un día, al salir de una guardia, Sofía lo encontró en el pasillo con los ojos brillantes. Mateo, ¿cómo te fue? Vi salvar una vida en el quirófano, y supe que ese es mi lugar. Haré lo que sea para llegar ahí algún día. Pero mientras él crecía en conocimiento y admiración, don Ernesto y Lucas observaban con creciente desesperación. Padre, ahora hasta los doctores hablan bien de él. Si no hacemos algo, terminará siendo más respetado que yo, se quejó Lucas. Don Ernesto, con mirada fría, respondió. Entonces tendremos que llevarlo al límite. Si fracasa en un momento crucial, su reputación quedará destruida para siempre. Y como si el destino escuchara esas palabras, una tragedia estaba a punto de golpear el hospital, una en la que Mateo tendría que tomar decisiones que cambiarían su vida y la de todos los que lo rodeaban. Era una tarde tranquila en el hospital. Los pasillos se llenaban de familiares, médicos y enfermeras cumpliendo sus rutinas habituales. Mateo tomaba apuntes junto al doctor Herrera, observando con atención cada detalle de la sala de emergencias. De pronto, las puertas se abrieron con un estruendo, una ambulancia descargaba a varios heridos de un accidente múltiple en la carretera. Los gritos y el caos se apoderaron del lugar. Camillas entraban y salían, doctores corrían de un lado a otro, y la sala de emergencias parecía desbordarse. Mateo se quedó paralizado por un instante, hasta que escuchó la voz firme del doctor Herrera. Todos a sus puestos. Hoy se necesita cada par de manos. Mateo, tú también. Olvídate de la suspensión, aquí salvar vidas es lo único que importa. El corazón de Mateo latía con fuerza. Por primera vez, se le daba un lugar real en medio de una emergencia. Un niño herido lloraba en una camilla, con una fractura expuesta. Mateo, con calma, sostuvo su mano mientras indicaba a una enfermera que buscara vendajes estériles. En otra sala, un anciano sufría un paro respiratorio. Mateo, recordando sus prácticas con el doctor Ramírez, ayudó a posicionarlo correctamente y asistió a un médico en las maniobras de reanimación. El tiempo parecía haberse detenido. El hospital era un campo de batalla contra la muerte. Y en medio de ese caos, ocurrió algo que Mateo jamás hubiera imaginado. Entre los heridos, trasladados en camilla, apareció un rostro conocido, don Ernesto, con el rostro ensangrentado y una pierna gravemente herida. A su lado, pálido y en shock, venía Lucas, con un brazo fracturado. El destino había jugado su carta más irónica, los mismos que lo despreciaron ahora estaban a merced del hospital, y de él. Mateo tragó saliva, su corazón luchaba entre el rencor y su vocación. Pero entonces escuchó la voz interior de su madre, hijo, un verdadero médico no guarda odio en su corazón. Salva, aunque sea a quien lo lastimó.
Con el alma firme, Mateo tomó aire y gritó. Necesito una camilla libre aquí. Este paciente pierde sangre rápidamente. Todos lo miraron sorprendidos. Había elegido salvar a quien más lo humilló en el pasado. Lo que aún nadie sabía era que aquella decisión lo pondría frente a la mayor prueba de su vida, porque la cirugía que necesitaba don Ernesto era extremadamente complicada, y el único que recordaba los pasos a la perfección era Mateo. El quirófano estaba listo, las luces brillaban intensamente sobre la camilla donde don Ernesto yacía inconsciente, con el rostro pálido por la pérdida de sangre. La fractura en su pierna había comprometido arterias importantes, y si no se actuaba rápido, moriría en cuestión de minutos. Los médicos corrían de un lado a otro, preparando instrumentos, pero el doctor Herrera fruncía el ceño. Necesitamos un cirujano vascular y aún no llega, si se retrasa, este hombre no saldrá con vida. Mateo, desde un rincón, escuchaba cada palabra. En su mente, repasaba las enseñanzas del doctor Ramírez, los libros de anatomía, los diagramas que había memorizado hasta la madrugada. Sentía un fuego interior, sabía exactamente qué hacer. Doctor Herrera, dijo con voz firme, sé cuál es el procedimiento. Puedo asistirle, paso a paso. Déjeme ayudar. El doctor lo miró sorprendido. Mateo, esto no es un simulacro. Aquí se trata de una vida real. Lo sé. Y precisamente por eso no puedo quedarme de brazos cruzados. Usted guíeme, yo seré sus manos si es necesario. El silencio en la sala era abrumador. Finalmente, Herrera asintió. Está bien. Te haré responsable de las indicaciones. No me falles, muchacho. La cirugía comenzó. Mateo, con el rostro cubierto por la mascarilla, recitaba con precisión cada paso, la localización de la arteria, la manera de detener la hemorragia, la técnica para suturar. Sus palabras eran seguras, claras, llenas de convicción. Los médicos mayores se miraban entre sí, impresionados por la memoria y calma de aquel joven en silla de ruedas. El sudor corría por su frente, pero sus manos no temblaban. Finalmente, tras horas de tensión, la hemorragia fue contenida y el pulso de don Ernesto se estabilizó. El monitor mostró una línea regular. Había sobrevivido. El doctor Herrera levantó la vista y declaró: paciente estable. Señores, este joven nos acaba de salvar la cirugía. Un murmullo de asombro llenó el quirófano. Sofía, que observaba desde la sala de familiares, rompió en llanto de emoción. Lucas, con el brazo enyesado, miraba todo con incredulidad y rabia. No podía aceptar que aquel al que había despreciado toda su vida acababa de salvarla de su padre. Mateo salió del quirófano exhausto, pero con el corazón encendido. Por primera vez, se había probado a sí mismo que no solo soñaba con ser médico, ya lo era en espíritu. Lo que no sabía era que al despertar, don Ernesto tendría que enfrentar la verdad, su vida había quedado en manos del muchacho al que tanto había humillado. El amanecer iluminaba tenuemente la sala de recuperación. Don Ernesto abrió los ojos con dificultad, sintiendo el cuerpo pesado y el dolor aún latente en su pierna. Lo primero que vio fue a su hijo Lucas, sentado a un lado de la cama con el brazo enyesado. ¿Qué pasó?, murmuró con voz ronca. Lucas dudó, tragó saliva y bajó la mirada. Finalmente respondió: tuviste un accidente, padre. Estuviste al borde de la muerte, pero alguien te salvó. Don Ernesto arqueó las cejas. ¿Un cirujano de aquí? Antes de que Lucas pudiera responder, la puerta se abrió suavemente. Entró el doctor Herrera acompañado de Mateo, aún con bata blanca, el rostro cansado pero firme. El silencio fue absoluto. Los ojos de don Ernesto se abrieron de par en par al reconocerlo. Tú. Balbuceó, incapaz de ocultar la sorpresa y la incomodidad. Mateo lo miró fijamente y asintió. Sí, señor. Yo estuve en su cirugía. Lo ayudé a salir con vida. El rostro de don Ernesto se tornó pálido. Sus labios temblaban. Nunca en su vida se había sentido tan humillado y, al mismo tiempo, tan desconcertado. Ese niño al que había despreciado, ese joven al que había intentado destruir, ahora era la razón por la que podía respirar. Lucas, lleno de vergüenza y rabia, no soportó la escena y se levantó bruscamente. Esto es absurdo, no puede ser que dependiéramos de él.
El doctor Herrera lo interrumpió con severidad. Créelo, muchacho. Si no fuera por Mateo, hoy estarías llorando sobre el cuerpo de tu padre. El silencio volvió a invadir la sala. Don Ernesto cerró los ojos y respiró hondo. Por primera vez en años, no tenía palabras. Mateo, con voz tranquila, añadió. No guardo rencor, señor. Porque un médico no elige a quien salvar, simplemente salva. Aunque ese alguien lo haya despreciado toda su vida. Don Ernesto lo miró, y por un instante, sus ojos se llenaron de algo que nunca había mostrado, arrepentimiento. La verdad había quedado al descubierto. El hombre poderoso, arrogante y cruel, debía aceptar que su vida le pertenecía al joven que menospreciaba. La tensión en la sala de recuperación era densa, casi insoportable. Don Ernesto permanecía en silencio, con los ojos fijos en el techo, como si tratara de procesar lo inconcebible, que su vida ahora se debía a quien él había despreciado desde niño. Lucas caminaba de un lado a otro, incapaz de aceptar la verdad. Esto no cambia nada, dijo con voz dura. Padre, no puedes agradecerle. Es solo suerte, cualquiera pudo haberlo hecho. El doctor Herrera lo fulminó con la mirada. No fue suerte. Ningún otro estudiante habría recordado con esa precisión cada paso de la cirugía. Ningún otro habría tenido la calma para guiar a todo un equipo bajo presión. Fue Mateo quien les dio una segunda oportunidad. Don Ernesto cerró los ojos con fuerza. Recordaba sus palabras crueles de años atrás, un niño así nunca servirá para nada. Ahora, ese mismo niño era el motivo de que su corazón aún latiera. Mateo, dijo con voz quebrada, he sido injusto contigo. Te desprecié sin conocerte, te humillé cuando eras solo un niño. Y ahora, me has salvado la vida. Un silencio pesado se apoderó del cuarto. Lucas apretó los puños, pero en el fondo también estaba herido por la vergüenza. Mateo respiró hondo y respondió con serenidad. No espero disculpas, señor. Solo quería cumplir mi misión, salvar vidas. Eso es lo que significa ser médico. Y lo haría una y mil veces, incluso por quienes no creen en mí. Los ojos de Clara, su madre, brillaban desde la puerta de la sala. Había escuchado cada palabra y no pudo contener las lágrimas. Hijo, cumpliste tu promesa. Dijiste que serías médico, y lo lograste. El ambiente se llenó de un silencio transformador. Por primera vez, Lucas no tuvo fuerzas para burlarse. Y don Ernesto, con el orgullo destrozado, bajó la cabeza, incapaz de negar la grandeza de aquel joven. Lo que sucedería después marcaría el giro definitivo de la historia. Un acto público de reconocimiento que cambiaría la vida de Mateo para siempre. Días después, la universidad organizó una ceremonia especial en el auditorio principal. Profesores, estudiantes y familiares llenaban las butacas, expectantes. En el escenario, el doctor Herrera tomó el micrófono con solemnidad. Hoy reconocemos a un joven cuya valentía y vocación superan cualquier obstáculo. En un momento crítico, cuando la vida de uno de nuestros benefactores estaba en riesgo, él demostró que ser médico no depende de las piernas que te sostienen, sino del corazón que te impulsa. Les presento a Mateo González. Un aplauso ensordecedor retumbó en la sala. Mateo, con el rostro enrojecido por la emoción, avanzó en su silla hacia el escenario. Sofía y Clara lo miraban con lágrimas de orgullo. Entre los asistentes, don Ernesto y Lucas observaban en silencio. El primero, con la pierna aún vendada, se levantó con dificultad y, para sorpresa de todos, inclinó ligeramente la cabeza hacia Mateo. Fue su manera silenciosa de pedir perdón. Lucas, incapaz de sostener la mirada, bajó la vista. Mateo tomó el micrófono con voz temblorosa pero firme. Toda mi vida escuché que no podía, que estaba limitado, que debía rendirme. Pero aprendí que las verdaderas limitaciones no están en el cuerpo, sino en la mente y en el corazón. Hoy no estoy aquí para demostrar que soy mejor que nadie, sino para recordarles que nunca debemos despreciar a alguien por sus diferencias. Porque el que hoy es despreciado, mañana puede ser quien te salve la vida. El auditorio se puso de pie en una ovación interminable. Clara lloraba de emoción, recordando todas las noches de sacrificio. Sofía sonreía con orgullo, sabiendo que había acompañado a Mateo en cada paso.
El doctor Herrera lo abrazó como a un hijo, y por primera vez, Mateo sintió que su sueño ya no era solo un anhelo, era una realidad. Ese día, el niño discapacitado al que todos despreciaron fue reconocido como el futuro médico que cambiaría vidas. Y así, la historia dejó una moraleja grabada en todos los presentes. La verdadera grandeza no se mide por el poder ni por la apariencia, sino por la capacidad de amar y servir, incluso a quienes un día te rechazaron. Gracias por acompañarnos en esta historia tan conmovedora. Si quieres seguir viviendo relatos llenos de emociones y giros inesperados, suscríbete ahora al canal para no perderte ninguno. Aquí te dejo 2 videos más que seguro te harán reflexionar y emocionarte. Haz clic en cualquiera y continúa con nosotros, porque cada historia puede cambiar una vida.